hay una conferencia para varones y no se les va a olvidar. Saliendo de aquí, si quiere asistir a esta conferencia para varones, que es el día 9 de noviembre, por favor, saliendo de aquí, antes de que junten todas las cosas allá enfrente del santuario principal, vaya ahí y regístrese y le van a dar una tarjetita con muestra donde va a mandar usted a este número, un número de esos de texto, va a mandar su información para que sea registrado, pero es importante que vaya y se apunte ya para saber el número, porque vamos a salir de aquí en un autobús de aquí de la Calvary Chapel. Así que imagínense esto, evaluemos las cosas como son, como dije en la mañana. Conseguir el centro de convenciones de Anaheim es caro, cuesta mucho dinero que lo renten y el evento es completamente gratis. Así que aprovechemos la oportunidad que tenemos, varones, de ser preparados. El Señor nos está poniendo, aquí está, tengan, vengan, reciban. Y con todo eso tampoco tenemos que pagar el estacionamiento, ¿verdad? Venimos aquí, dejamos los carros y aquí nos vamos todos juntos en un autobús y vamos a ir allá y nos van a regresar, todo bien. Y tenemos a muy buenos oradores, además de estar Franklin Graham, va a estar Ben Carson, que predica excelente este joven, Chad Williams, que era un Navy SEAL, Jack Hibbs, Gary Biller, que también es muy buen predicador, Ryan Reese también va a estar, aquellos jóvenes que son medio atrabancados y locos. Ryan Reese tiene mucho que decirnos. John Randall, cuando tenía pelo yo. John Randall también, va a estar Jason Duff y Jeff Johnson de Calvary Chapel Downey. Va a estar excelente este evento, todo el día ahí, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nos regresan para acá y tenemos mucho que aprender. Mujeres, envíen a sus maridos, asegúrese que vayan y que aprendamos y crezcamos en el Señor porque tiene grandes cosas para nosotros. Así que ya sabes, saliendo de aquí, no se quede aquí como que a ver qué está pasando por aquí. Vaya y apúntese allá rápidamente. Si tiene algo que regresar, regrese, como el estudio para los varones y para las mujeres también, aquí que tenemos, hágalo. También me mandaron notificar algo importante. Si usted estacionó su carro del otro lado de la calle aquí, por favor vaya y remuévalo porque están trabajando y están obstruyendo la pasada, la entrada a este edificio nuevo que están construyendo a un lado. Así que si puso su carro ahí, corra antes de que se lo lleve la grúa. Ya está ahí la grúa. Ahí se levantó, todos son obedientes aquí, nadie puso su carro ahí, gracias. Me da mucho gusto que así sea. Así que podemos entonces seguir adelante y tanto gusto. Voy a tratar de hablar despacio, lo cual es sumamente difícil para mí. Podría ser merolico en la calle y vendería todo lo que quisieran, pero no, el día de hoy tengo que hablar despacio, me dijeron, porque hay mucha información. El problema es que tengo demasiada información que dar y tan poco tiempo para dar. Así que si usted es paciente y se quiere quedar aquí hasta las 5 de la tarde, me puede escuchar. De otra manera, vamos a hacer algo diferente. Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible en esto, pero al mismo tiempo hablar despacio, pausadamente. Prometo hacerlo. El Señor tenga misericordia de ustedes. Con el mensaje del día de hoy. No, ya en serio, estamos venido hablando pues la semana pasada y esta semana de temas muy interesantes, profundos, que tienen que ver con el sufrimiento. Es algo que necesitamos hablar porque todo mundo sufrimos. Ya lo vimos la semana pasada, todo mundo sufrimos. Hablamos la semana pasada de la depresión y la ansiedad como parte del sufrimiento, cómo los cristianos vivimos, debemos experimentarlo, vivir esto. Hablamos de algunos personajes bíblicos y post-bíblicos que nos ayudaron a través de sus experiencias que están escritas en la palabra de Dios y en las biografías de estas personas, cómo las personas podemos pasar por el sufrimiento. Vamos a sufrir, pero cómo pasar por el sufrimiento, cómo poder salir adelante en el sufrimiento. Para el cristiano el sufrimiento entonces vimos que es además una forma de identificación con nuestro Salvador. Es decir, el sufrimiento de mi hermano, mi hermana, nos identifica con nuestro Salvador. Si nosotros no sufriéramos, Cristo, ¿por qué sufrió? Nosotros debemos identificarnos con Cristo que sufrió. En Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces ahí tenemos que nosotros también somos crucificados con Cristo. Tenemos que sufrir como identificación con nuestro Señor y Salvador. Pero además de eso, debemos entender nosotros cristianos que el sufrimiento nos permite crecer. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, dice de esta manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y lo es obviamente, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por otro lado, también, mis hermanos, vimos que el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas tarde o temprano. Es inevitable. Y como cristianos no deberíamos reaccionar a él, al sufrimiento, como si fuera algo extraño a nosotros. Lo leímos en primera carta de Pedro, y ponga una nota ahí cuando se lleve estas notas que puede tomar, que tiene un error mío. Dice primera carta de Pedro capítulo 4, debe ser los versos, ¿qué dijimos? De 12 al 13. Versos 12 al 13 que hoy se aparecen bien en su pantalla. Yo puse por error 16 al 17, estaba dormido yo creo, a la hora que lo escribí, o estaba muy avanzado. El caso es que estos son los versos que nos hablan de no debemos estar sorprendidos porque vamos a sufrir. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De donde también vimos entonces que el sufrimiento no solamente es para crecimiento espiritual en la fe, sino también que debemos aprender a tener contentamiento y a gozarnos en medio del sufrimiento. Gozarnos en medio del sufrimiento. Gran diferencia entre el cristiano y las personas del mundo. Las personas del mundo sufren y van para abajo, ¿verdad? Se derrumban, no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. La esperanza en nosotros nos permite sufrir, en tener contentamiento en medio de ella, porque tenemos el conocimiento de que Dios nos está permitiendo ser probados, y por lo tanto deberíamos estar gozosos porque somos tenidos dignos de sufrir por Cristo. Así que, mis hermanos, si ustedes están pasando por un problema, gócese. Gócese porque Dios le ama, Dios lo ha escogido, y usted puede tener contentamiento y gozo en medio del sufrimiento, cualquiera que sea esta prueba. Hoy, mis hermanos, si Dios lo permite, vamos a hablar de un tema que también es comprendido bajo la sombra del sufrimiento. Y me refiero al tema de la muerte. Una vez más, vamos a intentar resumir un vasto tema en unos cuantos minutos, pero espero que lo estudiemos, que lo que estudiemos el día de hoy nos permita asimilar y comprender mejor el tema de la muerte para los cristianos. Para comenzar, vamos a ir a un texto que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7, en donde vamos a usar estos versos como punto de partida para tocar el tema del cristiano y la muerte. Le voy a pedir, por favor, se ponga de pie para leer conmigo la palabra de Dios en los versos que nos competen el día de hoy. Capítulo 7, versos 11 al 17. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros,
y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, necesitamos escuchar esta palabra el día de hoy. Necesitamos saber que tú sigues siendo el mismo, que tienes control de todas las cosas, que eres Dios todopoderoso y que permites el sufrimiento en nosotros, aún el que tiene que ver con lo inevitable que es la muerte. Ayúdanos a comprender lo que nos quieres hablar. Sé compadecido de nosotros como lo fuiste de esta viuda. Y levántanos, Señor, en el sentido de que necesitamos conocer que hay algo más para nosotros después de esta vida. Háblanos de manera que podamos también llorar con los que lloran, de manera que también podamos nosotros ofrecer consuelo y también, Señor, al mismo tiempo que aprendamos nosotros a sufrir la separación de nuestros seres queridos con la esperanza de vida. Te damos gracias también porque nos quieres hablar de una manera especial a llevarnos al mensaje del Evangelio mismo, de manera que no nos quedemos callados, que no nos quedemos sentados, que no lo guardemos solamente para nosotros, sino que entendamos la urgencia de compartir el mensaje del Evangelio. Y te damos gracias, Señor, porque la palabra del día de hoy transforma nuestras mentes, nos renueva, de manera que podamos ser diferentes este mismo día. Gracias te damos por tu misericordia, tu gracia sobre nosotros, y esperamos que todo lo que aprendamos el día de hoy sea para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Este capítulo 7, y especialmente estos versos, es una historia que muchos desearíamos se pudiera repetir en nuestras propias experiencias con la muerte. El dolor que la muerte ocasiona en nosotros los humanos es tan real como la muerte misma. La muerte significa separación, cruel y generalmente inesperada. La muerte nos separa de aquellos a quienes amamos y por lo menos de este lado del cielo ya no los volveremos a ver. Aún en los casos que la muerte es anunciada con tiempo, como cuando la persona tiene una edad muy avanzada o pasa una larga enfermedad terminal, nos aferramos a ellos haciendo todo lo posible por darles ánimo y hacemos lo más cómoda posible su existencia. Y aún así, en el momento en que nos dejan, nos sentimos solos, en duelo, separados. Y quisiéramos decir entonces aquellas cosas que no nos atrevimos a decir cuando todavía estaban en vida, tal vez porque nos negábamos nosotros la idea de que ellos llegarían un día a dejarnos de este lado. Para los casos de muerte inesperada, la tragedia es mayúscula, especialmente cuando somos jóvenes y algunos de nuestros padres mueren repentinamente. O cuando nosotros somos padres y es alguno de nuestros hijos quienes son separados de nosotros trágicamente. El día de hoy vamos a hablar de la muerte entonces. Y algo que debemos notar en esos versos que leímos es clave para nuestro entendimiento del día de hoy. En la parte que dice que el Señor se conmovió. El Señor se conmueve de nosotros cuando estamos sufriendo por la muerte de un ser querido. Él tiene compasión de nosotros. Y aunque no veamos nosotros físicamente que nuestros seres son levantados en ese momento, porque quisiéramos que lo fueran, debemos entender que hay algo que tenemos que aprender acerca de la muerte también nosotros y cómo podemos tratar con el tema de la muerte. Así que tenemos que entender la muerte mejor y vamos a hablar del origen de la muerte. La muerte entró al mundo en un tiempo específico de la historia del universo. No existió siempre, sino que fue incorporada a este universo en un tiempo específico. Vamos a verlo entonces. Y también vamos a hablar, de hecho, algo importante que quiero que quede bien claro en todos nosotros antes de que avance en esto que tiene que ver con el libro de Génesis y cuándo fue que comenzó la muerte a tomar efecto. El origen de la muerte es necesario ser comprendido. De hecho, sabemos que todos empezamos a morir desde el momento mismo de la concepción. Pero nuestra mente nos juega el juego de creer que la vida de los que acaban de nacer va a ser larga,
tanto que no podemos ver que un día, tarde o temprano, todos dejaremos este mundo. ¿Sabe usted eso? Todos nacimos muriendo. Desde el momento en que fue concebido el nuevo ser, ya empezó a morir. Así es. ¿Cuántos años vamos a vivir aquí? No lo sabemos, nosotros los humanos, pero Dios sí lo sabe. Y quiero que tengamos esto bien presentes, porque muchas veces nosotros los cristianos caemos en el juego de las palabras, de las tradiciones, de lo que se dice cuando vas a un velorio, a un funeral, a un servicio memorial, como le quieras llamar, y decimos estas palabras: oh, se nos adelantó fulanito. ¿Por qué se lo llevaría a Dios tan pronto? Y todavía dicen, hay cosas crueles que decimos como Dios lo necesitaba. Qué cruel e insensible es hablar de esa manera cuando alguien está en duelo. Porque todas esas cosas son falsas, no son bíblicas. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita ángeles nuevos. No vamos a ser ángeles en primer lugar. Así que dejemos esa jerga mal empleada de la tradición y entendamos algo. Nadie se va de este mundo antes de tiempo. Nadie. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versos 1 al 2, lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Todos tenemos un tiempo específico, una cita con el destino en la que vamos a dejar ese planeta. Así que nadie se va antes de tiempo. Nadie. Puede ser trágica la situación en la que ocurra, pero no deja de ser el tiempo del Señor, el tiempo específico para cada quien. Si entendemos entonces la autoridad y soberanía de Dios, vamos a tener un poco más de paz y decir, bueno, la persona cumplió su cometido, es el tiempo del Señor, el Señor lo tiene que llevar, es lo que sigue, es lo normal, es lo necesario. El apóstol Pablo también, yo digo que es el apóstol Pablo que escribió la carta a los Hebreos, escribió así en el capítulo 9, verso 27, que vamos a estudiar la próxima vez. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta entonces es, ¿cómo fue que la muerte entró en el universo? Si todos vamos a morir, una sola vez morimos y después el juicio. Y aquí también quitamos a esas cosas que se ha permeado últimamente en estos últimos años, un espiritismo y un movimiento de nueva era en la iglesia que hace pensar a la gente que la reencarnación es real, lo cual es una completa blasfemia y está en contra de lo que dice la palabra de Dios. No hay tal cosa como reencarnación, no lo hay. Hay una sola vida aquí en la tierra, morimos y sigue el juicio. Debemos entenderlo. Así que esto es todo lo que tienes para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la misión para la cual Dios te ha enviado a este mundo. Entendamos también eso para poder continuar y entenderla y enfrentar esta pregunta de cómo fue que la muerte entró a este universo. En ese sentido, Pablo escribió acerca del origen de la muerte, esto que está escrito en Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo está dando a conocer que la muerte se originó por el pecado de Adán y todos fuimos contaminados por ese pecado. Entonces, reconocemos que la muerte es la consecuencia del pecado de Adán. Y desde el punto de vista del sufrimiento que ocasiona en nosotros, podemos decir que la muerte es nuestro enemigo. Uno que nosotros no podemos derrotar porque su estigma está en nosotros por el pecado que hay en nosotros. Solo el autor de la vida misma puede vencer a este enemigo. Como está escrito en 1 Carta a los Corintios, capítulo 15, verso 26.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo es el único que lo pudo hacer. Sin embargo, Pablo no se quedó con la explicación del origen de la muerte y su universalidad, sino que continuó explicando la victoria que Cristo ya tuvo sobre la muerte, diciendo en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De manera que la pregunta de la muerte en su origen se va desde ahí hasta el efecto que produce en las personas. ¿Qué pasa una vez que morimos? Nos preguntamos. El efecto de la muerte es este. Evidentemente, el cuerpo físico deja de funcionar. Nuestros órganos cesan y la vida deja el cuerpo. Pero la muerte física no es el final. Una de las doctrinas no esenciales es la de la muerte espiritual en el huerto del Edén. El pacto adánico era este. En Génesis 2, versos 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el pacto de Dios con Adán. No comería de ese árbol, porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. Y todos sabemos que Adán comió del fruto y cayó y pecó. Y entonces entró el pecado. Pero sabemos esto también por la misma palabra de Dios, que Adán vivió 930 años. No dijo ahí que moriría ciertamente si comía de ese fruto. Aquí es donde entran dos escuelas del pensamiento. Una es que dice que Adán realmente empezó a morir físicamente en ese momento, pero que Dios tuvo misericordia de él hasta ver si Adán se iba a arrepentir por estos 930 años. Esa es una escuela. La otra es la que me gusta más en el sentido de que tiene más sentido para mí y es la siguiente, porque se comprueba más adelante en otros versículos. Adán murió espiritualmente ese mismo instante que comió la fruta. Esa es la única explicación a la que puedo llegar y podemos llegar cuando leemos en el capítulo número 3 del Evangelio de Juan lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Dice así, Juan 3, 5 al 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces, si Nicodemo tenía que nacer de nuevo, y está hablando espiritualmente, significa que estaba muerto antes de eso. No tenía existencia espiritual. Todos nosotros entonces nacimos muertos espiritualmente. Sí, ese pequeño bebé necesita recibir a Cristo, necesita nacer de nuevo. Hombres viejos como yo necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener ese encuentro con el Señor y nacer de nuevo. O de otra manera no tendría sentido lo que ocurrió en el huerto de Edén, ni tampoco habría por qué explicar lo que significa la muerte. También habló Jesús de esta manera en cuanto a lo que significa estar muerto en nuestros pecados, que tiene que ver el pecado con la muerte, pecado, muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. En Lucas capítulo 20, versos 37 al 38, Jesús dice de esta manera en cuanto a las personas que son parte, los que han recibido, los que han nacido de nuevo, los que han nacido espiritualmente, dice de esta manera. Capítulo 20 de Lucas, versos 37 al 38. Pero en cuanto a los que muertos, que los muertos han de resucitar, en cuanto a que los muertos han de resucitar, repito, ahora sí correctamente, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Es decir, si tú has nacido espiritualmente, vivo estás, aunque hayas vivido 1000 años antes de nuestra era,
Vivo estás. Es algo que tenemos que entender. Hay vida después de la muerte. Lo que nos está diciendo, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. También esto Pablo escribió, para ponerlo de otra manera. Para él dice, todos viven. Pablo lo escribió así, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y luego también, eso está en segunda carta a los Corintios capítulo 5, obviamente. Pero también en Filipenses 1:23 escribió, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, Pablo sabía el destino del hombre, el destino de él, sabe tu destino si tú eres nuevo nacido. Si has nacido nuevo, si has recibido a Cristo, si eres nueva creación espiritualmente hablando, entonces tienes una vida, desde el momento que dejas este cuerpo, estás en la presencia del Señor. Ahora es menester entonces que vayamos una vez más al problema del sufrimiento, específicamente el de la muerte de nuestros seres amados. ¿Cómo debemos los cristianos sufrir la muerte de un ser querido? En Romanos 12:15 leemos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Además de esto, también tenemos el ejemplo de Jesucristo en Juan capítulo 11, versos 33 al 36, donde dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Lo que es particularmente interesante de este pasaje que acabo de leerles es que Jesús llorara. ¿Por qué? Él no lloraba como con un llanto de empatía con Marta y María, como, cómo sufren ellas, sino lloraba un llanto diferente, un lamento profundo, un dolor profundo de su corazón por la muerte de su amigo Lázaro. Y eso sí que es interesante, porque él acababa de decir que él es la resurrección y la vida. Si acababa de decir eso y sabiendo lo que iba a hacer, porque él es Dios omnisciente y todo lo sabe, ¿por qué habría de llorar de esa manera? Y la respuesta es esta, mi hermano y mi hermana. Dios se conmueve de nuestro sufrimiento. Dios llora porque lloramos la partida de un ser querido. Dios sufre porque sufrimos. Él se compadece de nosotros. Es más que simple empatía. Es un conocimiento del dolor del corazón humano, porque Él también vivió como humano y experimentó también el dolor de la separación. Así que tenemos que Jesús nos conoce, siendo Dios, sabe lo que sufrimos y Él sufre porque el drama de la separación es una realidad física que es traumática. Así que mi hermano, mi hermana, no tengas pena de llorar con dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Pero no sufras como sufre el resto de la humanidad que no conoce al Señor y por lo tanto no tienen esperanza. La gente de afuera puede llorar y tirarse hasta encima de los ataúdes porque no conocen a Dios, no tienen esperanza. Pero tú y yo tenemos esperanza y hay un límite en nuestro sufrimiento. El límite que pone la esperanza de saber qué ha ocurrido con nuestros seres queridos, dónde están. En primer carta a los Tesalonicenses, Pablo nos quiere dar una lección de esperanza en el caso de la muerte de un ser querido. Dice así, capítulo 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, tenemos esperanza en nuestro Señor. Sufrimos y lloramos por las circunstancias que envuelven la muerte de un ser querido, ya sea la tragedia de la muerte inesperada o la de la larga agonía. Pero nuestro sufrimiento tiene un límite marcado por la esperanza de que duermen en Cristo y de que finalmente nos vamos a reunir con ellos. La pregunta entonces va de nuestra parte a nuestra parte final en el análisis de la muerte para el cristiano. ¿A quiénes veremos cuando nosotros vayamos a casa con el Señor? Yo quisiera poder decirte que a todos tus seres queridos, pero no lo sé. Yo no lo sé. Hoy me voy a volver todo lo arminiano que pueda para exponerte la verdad de lo que significa morir en la fe en Cristo y lo que es morir fuera de la fe de Cristo. Una persona que no recibe a Cristo, que no toma su decisión por Cristo, está en el infierno. Me vas a decir que cruel es esto que me estás diciendo. Déjame explicártelo de esta manera. Si esta persona vivió escuchando el mensaje del Evangelio, porque lo escuchamos en todas partes, en esta parte del mundo, ninguno de nosotros ha nacido y ha vivido en una jungla en la mitad del Amazonas donde jamás nadie ha llegado. Aquí estamos todos en el occidente y todos hemos escuchado el mensaje del Evangelio de una o de otra manera. Y si la persona sigue sin aceptar, sin recibir el mensaje del Evangelio, esa persona va a irse al infierno. ¿Por qué? Porque ha decidido no amar a Dios. Así de fácil. Tomó una decisión. Ahora déjame decirte otra cosa. Si en el tanto que tenemos en el ambiente el mensaje del Evangelio por todas partes, en la televisión, en el radio, lo que escucha de nosotros, por donde sea, y esta persona en sus últimos segundos de vida clamó el nombre del Señor y dijo, como Pedro cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Esa persona está en el cielo. Y no hay ninguna objeción al respecto. Pero como yo no sé lo que dijo o pensó esta persona en ese último momento, yo solamente le puedo decir tristemente a la persona, no lo sé, no lo sé. Yo no puedo asegurarte que tu ser querido esté en el cielo, pero tampoco te puedo asegurar que está en el infierno porque yo no sé lo que vivió en ese último instante. Pero nosotros tenemos que tener seguridad. Seguridad. Tú y yo que hemos recibido a Cristo tenemos seguridad. Sabemos qué va a pasar con nosotros si no tenemos miedo a morir, porque sabemos qué es lo que sigue. Sabemos que vamos a exhalar por última vez cerrando nuestros ojos y vamos a abrirlos e inhalar estando en la presencia de Dios mismo. Y eso es un gran gozo. Estamos seguros de eso y podemos enfrentar la muerte con paz, tranquilidad y no pasa nada. No tenemos miedo. Pero es la otra parte la que es terrible. Así que, como les dije, volviéndome armeniano todo lo que pueda, tenemos que hablar de la decisión del hombre. El amor, para que sea amor, debe nacer del deseo interior de servir a alguien. Dios no puede forzar a nadie a ser salvo, o no sería amor. Si una persona durante toda su vida ha rechazado el mensaje del Evangelio y muere, no va a estar con los santos de Dios porque no quiere estar con Él. Así de sencillo. Juan capítulo 1, versos 11 y 12 nos dan certeza de esto, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas palabras, mis hermanos, implican una toma de decisión. De la misma manera que Moisés dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, verso 19.
Jesús mismo nos dice esto, lo asegura Él mismo. En Lucas capítulo 13, versos 1 al 5, nos habla de una situación real que ocurrió en los tiempos de Jesús. Y la gente se preguntaba qué había pasado con ellos. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, si no hemos recibido el mensaje del Evangelio, pereceremos en nuestros pecados y estamos condenados al lago de fuego. Esa es la realidad a la que el Señor nos está exponiendo. ¿A quiénes veremos entonces? Yo no lo sé, pero sí sé de algunos que han recibido a Cristo y sé que los voy a volver a ver. Y nosotros debemos tener esa certeza de que veremos a todos nuestros seres queridos, pero no les hemos dicho el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo esperamos verlos otra vez? El Señor tendrá misericordia. El Señor no dice que va a tener misericordia. El Señor dice que si no lo recibes, no serás salvo. Eso es lo que dice el Señor. Así que tenemos que tener en cuenta todo esto que estamos leyendo. Más aún, Jesús nos habló de una historia real. Algunos teólogos dicen que es una parábola. La manera en que está escrita no creo que sea una parábola, sino es una realidad. Es algo que el Señor nos está contando porque Él sabe, Él lo ha visto. Él es el Señor, Él es Dios y conoce estas cosas. Y es una historia de la vida real más allá de la vida. Y está escrita en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, donde dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y a Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y esa es la realidad. Aunque viniera alguien de los muertos, y lo vino, Jesús mismo, si no van a creer, no van a creer. Si no van a tomar la decisión por Él, no la van a tomar, punto. La decisión de no recibir el mensaje del Evangelio es lo que llama a Jesús el pecado imperdonable. Como dijo Jesús en Marcos capítulo 3, versos 28 al 29.
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cuál es la blasfemia entonces del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está enseñando, está hablando, te está convenciendo de que necesitas arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando rechazamos el mensaje del Evangelio, estamos blasfemando contra el mensaje del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, porque si no recibes a Cristo, no te puedes perdonar de pecados. ¿Quién te va a perdonar? Vas a ser como los galileos que murieron, muerto en pecados, condenado al lago de fuego. Las buenas noticias, mis hermanos, es que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y como dice en Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se trata nada más de que lo digamos de labios para afuera, se trata de el corazón, de creer que Él murió por nuestros pecados, de creer que Él nos ofrece vida eterna. Eso se llama tener fe, y la fe viene de Dios, es un regalo de Él y podemos creer. La decisión está en nosotros, decidir recibirlo o rechazarlo. Para que nuestro sufrimiento como cristianos ante la verdad de la muerte sea menor, hermanos, pues solo, y que sea solamente el de la separación temporal, suframos y lloremos por nuestros seres queridos que todavía no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y movidos a misericordia, antes de que ellos se vayan, prediquémosles el mensaje del Evangelio, porque una vez que se vayan, ya no podemos hacer nada. Para terminar, mis hermanos, y para darles aliento, ánimo, a seguir adelante y entender que tenemos grandes promesas de Dios, quisiera leerte unos pasajes que tienen que ver con el cielo, con lo que nos espera, por lo cual podemos esperar que la muerte sea agradable para nosotros, por lo cual podemos sufrir con el límite de la esperanza que tenemos de este lugar, el que les voy a comentar, vamos a ir todos. El apóstol Pablo dijo que en una ocasión él tuvo acceso a ese lugar, pero Dios le prohibió contar las cosas que había visto. Así que no contó nada de ello. Mucha gente hoy en día dice que ha tenido experiencias extra de la vida, es decir, que a sus corazones han dejado de palpitar por un tiempo y han visto cosas que han venido a contarnos. Lo que hayan visto, déjame decirte una cosa, no lo voy a poner en tela de juicio, pero no es todo. Han tenido un pequeño atisbo de lo que hay del otro lado. Juan el apóstol escribió algo más descriptivo de lo que hay de aquel lado. Pero como es tan diferente lo que hay de este lado, Juan solamente pudo, en su mente limitada, en su conocimiento de las cosas que tiene aquí, tratar de explicarnos algo que no se puede explicar con palabras. De manera que el lenguaje que usa al escribir en el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis, es un lenguaje en el que hace comparaciones de cosas que conocemos con cosas que vamos a ver y que escapan a nuestro entendimiento porque son fuera de este lugar. Son cosas que pertenecen al mundo del cielo. Vamos a ponerlo de esa manera. Así que les voy a leer estos pasajes y encuentren significado en ellos porque son importantes. Dice así, capítulo 21 de Revelación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.
Qué gran imagen de lo que nos espera. La muerte, mis hermanos, es no el final, sino el principio. Así que hay dos cosas, mis hermanos. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio, porque queremos que todos nuestros seres queridos, todos los que conocemos, estén allí con nosotros, en la presencia de Dios. Si hay algo de notar en todos estos versículos que acabo de leer del libro de Apocalipsis, es lo siguiente. No se trata de que haya calles de oro o que las puertas sean perlas enormes, sino se trata de con quién estaremos. El centro de ese lugar no requiere un templo como la ciudad de Jerusalén, porque el centro de la ciudad es nuestro Señor mismo. Estar con Él es estar en el cielo. ¿Dónde está el cielo? Donde Él está. Eso es lo que significa esto, y eso es lo más hermoso que podemos compartir de este mensaje con todos aquellos. Así que para nosotros los cristianos la muerte es esperanza y es vida, es lo que sigue y es deseado. Para aquellos que no conocen a Cristo, es terror y es espanto. Decide hoy entre la vida y la muerte. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos permites conocer lo que sigue, lo que hay después, que cerremos los ojos por última vez de este lado del cielo. Y entendemos, Señor, que es hermoso, que es grande, que es lo que realmente satisface cualquier necesidad que nosotros pudiéramos tener. Ese vacío que hay en nuestros corazones, solo llenado, Señor, por lo que tú puedes hacer en nosotros, por tu presencia. El estar contigo es estar en el cielo. Y qué triste, Señor, que haya personas que te rechacen, porque al no estar contigo, están en otro lugar donde van a sufrir por la eternidad. Qué terrible es que no podamos hacer nada por ellos una vez que han partido de este mundo. Es terrible y es devastador. Pero, Señor, mientras tengan vida, aquellos que están al lado de nosotros, aquellos a quienes vemos todos los días, y a veces no tan seguido, pero que tenemos conocimiento, que llevemos el mensaje del Evangelio, Señor. Que lo llevemos porque preciosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas que traen vida. Es tan importante, Señor, que encontremos la salvación, que ellos la encuentren también, que tomen la decisión por amarte y servirte a ti, el único Dios verdadero que nos da vida y vida eterna. Señor, haz esto en todos aquellos que conocemos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros, de manera que no olvidemos de dónde nos has salvado y a dónde nos llevas. Y te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno para hacer tu voluntad en nosotros. Gracias te damos, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Allá están sus notas. Por favor, hagan nomás la aclaración al principio ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, no 16 y 17. Y recuerden, varones, ir a apuntarse inmediatamente ahorita a esta conferencia para varones. Dios los bendiga. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor.
Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti, perdido sin ti, te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Así es, Padre Santo. Estamos perdidos si tú no estás con nosotros, Señor. Si tú no estás en nuestra vida, mi Dios, estaríamos perdidos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos encontraste y nos rescataste, y ahora estamos aquí, Señor. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7.